En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Artículo cuarto, Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Párrafo segundo, Jesús murió crucificado. Estamos en el tercer apartado de este párrafo segundo, donde el Catecismo dedica 12 números a desarrollar el tema que tiene como título Cristo se ofreció a su Padre por nuestros pecados. El día de hoy, en el número 618, veremos cómo es nuestra participación en el sacrificio de Cristo. Y con este número prácticamente damos por terminado este párrafo segundo del Catecismo Jesús murió crucificado. Número 618 del Catecismo dice: la cruz es el único sacrificio de Cristo, único mediador entre Dios y los hombres. Pero porque en su persona divina encarnada se ha unido en cierto modo con todo hombre. Él ofrece a todos la posibilidad de que en la forma de Dios solo conocida se asocien a este misterio pascual. Él llama a sus discípulos a tomar su cruz y a seguirle, porque Él sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Él quiere, en efecto, asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios. Eso lo realiza en forma excelsa en su madre, asociada más íntimamente que nadie al misterio de su sufrimiento redentor. Esta es la única verdadera escala al paraíso. Fuera de la cruz, no hay otra por donde subir al cielo. Número preciosísimo este que nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos, sobre todo quizás en este párrafo final que nos cita esta expresión de Santa Rosa de Lima, Santa nuestra, ¿no? La única verdadera escala del paraíso es la cruz. No hay otra por donde subir al cielo. Entrando en este comentario de lo que es nuestra participación en el sufrimiento de Cristo, queridos amigos, tenemos que decir que la forma en que Cristo ha tenido afrontar el misterio del sufrimiento tiene una respuesta muy particular por parte de Jesús. Es una respuesta que verdaderamente es comprometida, es una respuesta existencial. Y nos referimos a que los sufrimientos son siempre constantes en nuestra vida. Que los sufrimientos estamos tentados a replicar a los que hablan de valor del sufrimiento, a los que predican sobre ello o dicen palabras bonitas sobre el valor del sufrimiento. Pero no es lo mismo predicar sobre el sufrimiento que sufrir uno mismo. No es lo mismo. Dios Padre responde a esta objeción enviando a su propio Hijo a un destino que comportaba el máximo sufrimiento. Y el mismo Cristo aceptando libremente esa vocación a la cruz. Por tanto, Jesús no da una respuesta teórica al misterio del sufrimiento, no. Él da una respuesta existencial, una respuesta vital que compromete su vida. En el plano del sufrimiento no ha faltado
nada a la solidaridad de Jesús con los hombres, además de dolores físicos suficientemente evidenciados en la crucifixión. Jesús ha conocido profundas pruebas morales, sufrió la injusticia en las acusaciones que se le formulaban contra él, que eran falsas. Conoció el sufrimiento del fracaso. No consiguió que su mensaje fuera aceptado y suscitar la fe en el pueblo al que él pertenecía. Jesús bebió el cáliz de la ingratitud de las turbas. En su interior sufrió hasta el sentimiento del abandono de su padre, verse entregado a la soledad frente a semejante desgracia. Cuando Jesús habla del sufrimiento o nos revela el sentido del sufrimiento, lo hace con un compromiso personal de toda su vida, no solamente de palabra. Su discurso no es teórico, como quien habla desde el púlpito o de una teoría o desde un libro. Jesús ha asumido plenamente este misterio sacrificial y en el devenir de su vida es patente su voluntad. Fijémonos bien, queridos amigos, no únicamente lo hizo para revelarnos el sentido del sufrimiento, sino también para aliviar los dolores que encuentra a su paso. Lejos de pensar que si Él ha asumido el sufrimiento por los demás, por lo menos que los demás lo soporten también, no es así. Jesús puso todo su empeño en aliviar los sufrimientos a su alrededor sin esperar nada. La compasión eficaz que Jesús demostró en los que sufrían con sus milagros prueba que Él no desea otra cosa que la bienaventuranza de la humanidad, que el hombre sea feliz, que el hombre esté bien. La relación de Jesús con el sufrimiento no es masoquismo, no es sufrir por sufrir, no. Jesús abraza el sufrimiento y al mismo tiempo intenta aliviarlo, y las dos cosas van al mismo tiempo. Jesús no huye al sufrimiento, intenta aliviarlo, pero no lo abraza, sino que se compromete, las dos cosas al mismo tiempo. Y esto nos enseña que la asociación del cristiano al destino doloroso de Cristo también tiene que ir unida a un ardoroso afán por aliviar los sufrimientos de los demás, a un ardoroso afán por aminorar el dolor y el sufrimiento del mundo. Esta es la gran enseñanza del cómo Jesús afronta el sufrimiento. No corre, no tiene miedo, lo abraza. ¿Pero para qué? ¿Para qué lo hace? Para aminorar el dolor y el sufrimiento del hombre. Esto lo han entendido bien todos aquellos que se han asociado un poquito a la pasión de Cristo. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes la vida del Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, estigmatizado de Jesucristo? Cargó con las persecuciones, los sufrimientos en su vida. Y sin embargo, uno de sus afanes principales en medio del dolor y del sufrimiento de toda su vida fue aliviar los sufrimientos de los demás. Él fundó, por ejemplo, los que han tenido la oportunidad de estar ahí lo recordarán, el hospital al lado de su monasterio, y ese hospital se llama Alivio del Sufrimiento. Es un hospital enorme. Alivio del sufrimiento, mientras se sufre al mismo tiempo. Esto de asumir el sufrimiento e intentar aliviarlo nos enseña, queridos amigos, cuál es la clave, lo propio, lo específico de Jesús.
es el sufrimiento transformado en acto redentor. Asumir el sufrimiento e intentar aliviarlo. Abrazar la cruz y desde la cruz redimirnos. Las dos cosas van juntas al mismo tiempo. Jesús, al rebelarse contra la interpretación de que el sufrimiento es el castigo de Dios, quería acabar con la injusticia que consiste en juzgar a los demás culpables en la medida en que sufren. Por su propia pasión, Jesús da a entender de un modo muy elocuente que el sufrimiento terreno no tiene carácter de castigo. Que eso que se pensaba en la antigüedad de que todo sufrimiento que tenías era un castigo de Dios, no era verdad. La prueba de todo ello es que Él era el plenamente inocente. Era la santidad irreprochable. Jesús personifica el caso del inocente abrumado por el dolor, que evidentemente no podía ser castigado por Dios, pues era inocente. Pero el caso individual de Jesús reviste un carácter universal. La pasión demuestra que para toda la humanidad el sufrimiento no es un castigo. Esto es importantísimo, queridos amigos. Cristo ha tomado sobre sí todas las consecuencias del pecado de la humanidad, sobre todos los sufrimientos que habría merecido el pecado, y cargó con ellas en calidad de inocente, y así confiere a esos sufrimientos un significado distinto, un valor de redención. Por lo tanto, todo aquel amigo y amiga que nos está escuchando, que está viviendo y pasando un tremendo sufrimiento, algunos más grandes, otros más pequeños, su sufrimiento no es un castigo de Dios en absoluto. Su sufrimiento es la oportunidad de redención. Por eso es que la Iglesia se opone profundamente a la eutanasia, al asesinar a los abuelos o a los padres para que no sufran, o bajo el eslogan de la buena muerte, para que no sufran. No le quites la oportunidad de santificarse para que no sufra según tus criterios, porque el sufrimiento tiene un valor de redención. Y si tú matas a tu papá o a tu enfermito, le estás quitando la oportunidad de ser redimido. Lo que antes de Cristo, en el Antiguo Testamento, tenía un significado de castigo, ahora después de Cristo, tiene un significado de valor de redención. Este es el sentido de lo que dice Jesús, que Él da su vida en rescate por todos. Si Cristo no se hubiera contentado de sufrir y morir con nosotros, acompañándonos, pero no en lugar nuestro, por nosotros, el sufrimiento y la muerte no habrían dejado de ser las penas del pecado. Pero es que Jesús no ha sufrido con nosotros, sino que ha sufrido por nosotros, sustituyéndonos. Este es el misterio. Este por nosotros es lo que hace un cambio radical en el sentido del sufrimiento. Él nos sustituye. No solamente se une a nosotros y sufre, no. Nos sustituye y sufre por nosotros. En la catequesis de la semana pasada estuvimos hablando mucho de esto. Decíamos que Jesús había sustituido, la sustitución de Cristo. Pero que esa sustitución de Cristo no excluye
sino que incluye la cooperación nuestra. Nosotros también tenemos que ir a la cruz. Por medio de su pasión, Jesús nos dispensa del sufrimiento y de la muerte. Si estamos sometidos al sufrimiento y a la muerte, es porque Él nos ha asociado a su obra redentora. Fijémonos cómo Jesús responde a la pregunta que le hacen sobre el ciego de nacimiento. A Jesús le preguntan, ¿quién pecó, él o sus padres, para que éste naciese ciego? Y Jesús responde, ni pecó él, ni pecó su padre, ni su madre, sino que es para que se manifieste la gloria de Dios. Con Jesucristo, el sentido del sufrimiento es para que se manifieste la gloria de Dios, porque ese redime al hombre, porque le purifica, porque le eleva a una condición de corredentor con Jesucristo. Y yo no le puedo negar eso a ningún ser humano quitándole la vida. Desde Cristo, cualquier situación de cruz hay que entenderla como una ocasión de ofrenda y de redención. Pero esto solo lo entiende el que tiene fe. El que no tiene fe mata a su papá, mata a su abuela, mata a su mamá para que no sufra. Todo sufrimiento ha sido permitido por Dios con miras a una ofrenda redentora. Y si no lo crees, mira a Cristo. Es preciso observar que las desgracias como castigo por el pecado revelan lo que antes Dios merece el pecado del hombre. Pero esto es solo una parte de la revelación. Y el error consiste en quedarse solo con esto. Como si el sufrimiento, la muerte, fueran la palabra definitiva. Porque esa revelación parcial de que el pecado merece castigo nos hace comprender cómo Cristo ha tomado sobre sí el sufrimiento y la muerte debidos al pecado. Por eso, este número 618 del Catecismo, queridos amigos, cuando nos habla de cómo somos asociados al sacrificio redentor de Jesucristo, nos regala 3 textos de la Sagrada Escritura. Marcos 10, 37, 39. Ellos le respondieron, concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber o ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? Ellos le dijeron, sí podemos. Jesús les dijo, la copa que yo voy a beber, sí la beberéis, y también seréis bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Jesús les dice que van a ser asociados al mismo cáliz de Cristo. Y lo interesante es que todos estos murieron mártires. A todos los mataron. Sí, claro que vas a beber el mismo cáliz. Van a terminar como yo. Segundo texto que nos propone este número del catecismo, Juan 21, 18, 19. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas donde querías. Pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. En este texto Jesús le da a Pedro una vocación al seguimiento en su pasión. Cuando es Dios el que dirige su vida, la dirige a la pasión.
Por eso le dice Jesús, otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieres. La vocación de martirio. Todos luchamos y buscamos el que nada nos cueste, el que nada nos haga de sufrimiento, el que nada nos mueva al piso. Y Jesús le dice a Pedro, otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieres. Tercer texto que nos propone este número del catecismo, Colosenses 1:24. Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Un texto misterioso este de San Pablo, ¿no? Porque alguno puede decir, ¿la pasión de Cristo está incompleta? ¿A poco Cristo no sufrió todo lo que tenía que sufrir? ¿Y qué será eso que nosotros podríamos hacer como extra de sufrimiento porque Jesús quedó corto? Y hay que responder que evidentemente no. La interpretación correcta es decir que lo que le falta a la pasión de Cristo es nuestra asociación libre a su pasión. Cristo nos ha salvado entregando su vida en la cruz por todos, pero ahora falta la asociación libre nuestra a esa pasión de Jesucristo. Falta recibirla, falta abrir nuestro corazón a ella, falta dejarse transformar por ella. No basta decir, Cristo ha muerto por mí, como dicen los protestantes. No se trata de que Cristo me tape o me cubra con su manto, eso que se usa tanto por ahí y no se entiende, sino que se trata de que yo me deje transformar por Él. Dios no hace tapados, no hace remiendos. Dios no pone parches. Dios transforma. No es que Cristo me cubra con su manto, es que me transforme, porque si me cubre, entonces no me cambia, solo me cubre. Pero cuando me descubra, sigo siendo el mismo. Yo me tengo que dejar transformar por Él. Por tanto, cuando San Pablo dice, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo, lo que está diciendo es que tengo que colaborar libremente desde mi humanidad a eso que Cristo hizo. Nadie puede ser salvado en contra de su voluntad. Por eso San Agustín decía, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es cierto que Dios nos trajo a este mundo sin pedirnos permiso. Ahora bien, la salvación sí comporta nuestro sí. Aunque haya venido a la existencia sin que me haya pedido permiso, para poder regresar a Él, sí necesita de mí sí. Nuestro dame tu gracia, nuestra apertura a la salvación, nuestra colaboración con la salvación de Cristo, necesito mi sí. Y también quiere decir que Cristo nos da su gracia para que en nuestros sufrimientos seamos corredentores con Él. Jesús no solo nos redime, sino que nos hace corredentores. Es una redención mucho más perfecta. Nosotros podríamos haber imaginado una redención pasiva, en la que alguien hace algo por nosotros y nosotros lo recibimos como quien recibe un regalo, pero ya, no tengo que hacer más nada. Todo en nuestra vida, unido a la cruz de Cristo, tiene un valor redentor.
el trabajo, el cansancio, la enfermedad, ese cáncer, esa pandemia. Todo en nuestra vida unido a la cruz de Cristo tiene un valor redentor. No hay lágrima, no hay sufrimiento, no hay dolor inútil en nuestra vida. Este es el gran acto de nuestra fe, queridos amigos. El que nosotros lleguemos a creer plenamente que nada que ocurre en nuestra vida se ha desperdiciado. Sufrimientos externos y sufrimientos internos, sufrimientos físicos y sufrimientos morales y sufrimientos espirituales. Nada, absolutamente nada en nuestra vida se ha desperdiciado, hasta en los errores, hasta en nuestro propio pecado. Unido el sufrimiento del propio pecado, ese acto de contrición unido a la pasión de Cristo, es gracia corredentora. Y es muy importante que hagamos la reflexión de cuál es el valor y el sentido del sacrificio y del sufrimiento. El valor y el sentido del sufrimiento es un momento privilegiado para expresar el amor. El amor se revela en el dolor de una manera muy privilegiada. Las manifestaciones de amor pueden ser muchos caminos, pero algunos pueden ser caminos equivocados. Incluso pueden ocultar intereses egoístas. Cuando una persona expresa su amor a otra a través de palabras bonitas o de gestos delicados, de regalos, estos gestos pueden ser signos de un amor sincero, pero también pueden no serlo. Sin embargo, la prueba más inequívoca de un amor sincero y verdadero es la capacidad de sufrir por la persona amada. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Juan 15:13. Ahí está la expresión. Ese es el amor que no se equivoca, el que es capaz de sufrir. Se dice que quien no sabe sufrir no sabe amar. Y es el sufrimiento el lugar más inequívoco para manifestar el amor. Dime cuánto estás dispuesto a sacrificarte, a sufrir, y te diré cuánto estás dispuesto a amar. Eso es importante tenerlo en nuestra vida muy presente, queridos amigos. Por tanto, tres razones para entender el sufrimiento. Primera razón de ser del sufrimiento: el Padre ha querido el sufrimiento a título de redención. Porque en el dolor el hombre puede amar y amar más. Es ahí donde se agudiza más y más su capacidad de amar y de entregarse. Segunda razón de ser del sufrimiento: el sufrimiento es camino. La cruz es camino del hombre, fue el camino de Jesús. Y Él quiere que el cristiano caiga en cuenta que la cruz es el camino para la resurrección. Porque hace falta todo un proceso de purificación que el hombre tiene que ir consumando. Sabemos que Dios es santo y para gozar de su intimidad en el cielo es necesaria la purificación de nuestros pecados. Sabemos que los limpios de corazón verán a Dios. Esa purificación que tendrá lugar para muchos de nosotros en el purgatorio después de la muerte, pero puede deber y debe ser alentada en esta tierra, en medio de todos los avatares de cada día. Tenemos los medios de purificación de nuestros pecados a la mano. Y la Iglesia nos presenta esos medios, esas prácticas, para nosotros ir purificando nuestros pecados.
Se llaman las obras de penitencia, el camino de las obras de penitencia, que son la oración, el ayuno, la limosna y el abrazar la cruz. Esa cruz que cada uno de nosotros tiene. Estamos ahora en tiempo de Cuaresma. Aquí están la oración, el ayuno, la limosna y el abrazar la cruz personal. La cruz se ha convertido en nuestro camino y me va purificando, me va limpiando de todos mis pecados para irme preparando al encuentro cara a cara con el Señor en esa visión beatífica que todos anhelamos. Y es más, tenemos que aprender a desconfiar de todos los caminos que nos plantean sin cruz. Donde no haya cruz, hay que desconfiar. Las espiritualidades esas que se nos presentan hoy día de caminos fáciles, todo eso es una estafa. Eso es como cuando dice, aprenda inglés sin esfuerzo. Eso es una estafa. Eso es una estafa. Cuidado con esas espiritualidades modernas que nos quieren presentar y nos quieren prometer una vida sin cruz, una vida sin sufrimiento. Eso es una estafa. Tercera y última razón del sufrimiento, la propia identificación con ese Cristo crucificado. Esto nos lo enseñan los santos y los místicos que han abrazado la cruz. No solo porque la cruz es necesaria para la purificación, sino que han abrazado la cruz como un amor, como una expresión de amor a Jesucristo. Cuando se ama a una persona, se le ama en su propio destino, en su propio camino. La identificación con Cristo nos hace entonces, queridos amigos, amar la cruz. Y tenemos que pedirle a Dios esa gracia, de que nos ayude, de que nos permita amar la cruz, porque nuestra naturaleza humana nos dice lo contrario, ¿no? Eso no es natural que ames la cruz, nos dice nuestra naturaleza, porque a ella no le gusta el sufrimiento, más bien siente repugnancia hacia el sufrimiento y hacia la cruz. Así como Jesús también sintió en algún momento esa repugnancia en Getsemaní hacia lo que le iba a suceder en la cruz. Pero tenemos que pedir nosotros la gracia de amar la cruz, aunque me cueste, de abrazar esa cruz, aunque mi naturaleza le repugne totalmente. Es muy importante esto, queridos amigos, para poder seguir caminando nuestra vida sin tanta queja hacia todo lo que nos pasa y hacia todo lo que nos sucede. Por último, decir que el sufrimiento es corredentor. Al igual que Cristo, nosotros somos sacerdotes ofreciendo el sufrimiento y el dolor al Padre. En el Nuevo Testamento, el sacerdote y la víctima se identifican. Jesús es el sacerdote y es la víctima. De la misma manera, nosotros somos el sacerdote que ofrece el sacrificio, nuestro sacrificio, y somos la víctima del sacrificio, lo estamos sufriendo nosotros. Por Jesucristo podemos no solo ser la víctima que sufre, sino que también podemos ser el sacerdote que la ofrece en el altar de nuestra vida, uniéndola al altar del sacrificio eucarístico cada vez que celebramos la Santa Misa. Por eso no llego a celebrar la misa con las manos vacías, sino que la llego a celebrar con las manos llenas de ofrecimiento, de la carga del sufrimiento de la cruz. Ese es el sentido del sacerdocio común de los fieles que nos da el bautismo. Por Cristo, con Él y en Él, todo nuestro sacrificio tiene un valor redentor. Termina este número 618 del Catecismo diciendo: eso
lo realiza en forma excelsa su madre, asociada más íntimamente que nadie al misterio de su sufrimiento redentor. Lucas 2:35. Simeón les dijo, y dijo a María, su madre: Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. Y a ti misma, una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Al final, cuando la iglesia nos habla de nuestra participación en el sacrificio de Cristo, a la que nos pone como modelo es a María. María, la Virgen de los Dolores, la Virgen al pie de la cruz, esa imagen de la piedad recibiendo a su Hijo cuando lo descienden de la cruz muerto, ella es nuestro modelo. Todas esas expresiones del arte cristiano que quiere mostrarnos a María como una corredentora al pie de la cruz, nos hablan de ella que venció esa expresión meramente carnal del sufrimiento para unirse a la entrega espiritual de su Hijo. El amor carnal de una madre naturalmente le conduce a sufrir por los sufrimientos de su hijo. Pero una madre quiere que su hijo no sufra e intenta evitar que su hijo padezca cualquier tipo de sufrimiento. Eso es el amor carnal. Pero es que María superó el amor carnal. María no estuvo intentando evitar el sufrimiento de su hijo, sino que María acompañó a su hijo. Y fue un estímulo para que su Hijo Jesucristo abrazara su vocación, abrazara el camino de la cruz. Esto es todo un ejemplo para todos nosotros, para las madres católicas, para que el Señor nos dé la gracia de superar el amor carnal, para llegar al amor espiritual. María se asocia a la pasión de su Hijo y ella también, superando el amor carnal, logra pronunciar esas palabras: sí quiero la cruz. María, en un misterio de dolor, abraza esa cruz, pero la abraza confiando plenamente en que ese misterio de cruz, ese misterio de salvación, es para todos los hombres, tal y como Simeón se lo dijo. Por eso, queridos amigos, concluimos esta catequesis de hoy pidiéndole a la Santísima Virgen María que nos ayude a asociarnos voluntaria y libremente a su Hijo con un corazón confiado en la pasión, con un amor espiritual que nos ayude en nuestra vida a superar el amor que es meramente carnal.